Kruskal. Joseph Kruskal nació en 1928 y murió en el 2010, o sea que se puede decir que es contemporáneo. Fue un matemático y estadístico estadounidense. A través de este video, de esta clase online, voy a siempre hablar de Kruskal, pronunciarlo de esa manera, tal cual se lee en castellano, pero hay que tener claro que en inglés, que no necesariamente es la lengua que hace referencia al origen de su apellido, se pronuncia Kruskal. Definiciones. Árbol recubridor. Dado un grafo conexo G, conformado por el conjunto de vértices B y el conjunto de aristas A, un árbol recubridor de G es un grafo conexo G' que no tiene ciclos simples, es decir, que no tiene ciclos que no repiten vértice, conformado por el conjunto de vértices B' y el conjunto de aristas A'. G' va a cumplir que B' es igual, es idéntico a B, y que A' está contenida en A. O sea, en definitiva, dado un grafo G, su árbol recubridor es un grafo G' que tienen en común entre ambos que tienen los mismos vértices y las aristas de G' son un subconjunto de las aristas de G. Y además, tanto G como G' deben ser conexos. Un ejemplo de árbol recubridor. Dado el grafo que tenemos a la izquierda, que tiene un conjunto de vértices B y de aristas A, que estamos viendo allí, el grafo tiene un peso de 24. El peso de un grafo es la suma del peso de todas sus aristas. Vamos a intentar hallar un árbol recubridor cualquiera, G', que tiene un conjunto de vértices B' y un conjunto de aristas A'. Bueno, B' tiene que ser igual a B, por lo tanto va a tener los mismos vértices, G', que ya tiene G. Y ahora lo que tenemos que hacer es ir poniendo aristas que están en G, en G', o sea, no podemos inventar aristas que ya no existen en G, las vamos poniendo de manera que nos quede un grafo conexo, sin ciclos simples, y ahí ya tendremos un árbol recubridor. Entonces empezamos a poner con algún tipo de criterio que vamos a explicar más adelante aristas. Ahí ponemos esta otra, todavía el grafo no es conexo, todavía sigue sin ser conexo, y dos componentes conexas, y ahora sí, ya quedó conexo el árbol. Entonces hemos creado un árbol recubridor que es G', que en particular este tiene un peso de 20. Pero lo que más nos va a interesar a nosotros son los árboles recubridores de peso mínimo. Entonces, esto se define que, dado un grafo conexo G conformado por el conjunto de vértices B y aristas A, su árbol recubridor de peso mínimo es el árbol recubridor de G de menor peso. De todos los posibles árboles recubridores, es el que tiene menor peso. Entonces acá vamos a ver un ejemplo del árbol recubridor de menor peso, sin explicar todavía cómo es que llegamos al árbol. Tenemos un grafo G con un conjunto de vértices B y un conjunto de aristas A que tiene un peso de 24, como el que ya vimos. Entonces vamos a hallar a G', un árbol recubridor y que sea de peso mínimo, que va a tener un conjunto de aristas B' que coincide con B, de vértices B', que coincide con B, y ahora tenemos que ir hallando aristas de G para conformar el conjunto de aristas de G', con algún criterio que vamos a explicar ahora más adelante para que el árbol recubridor que obtengamos ya sea el de peso mínimo. Entonces, bueno, no voy a explicar mucho cómo se conectan las aristas. Acá se colocaron las aristas y ese que estamos viendo nosotros es un árbol recubridor, porque cumple con ser un árbol recubridor, y les pido que crean en mí que es el de peso mínimo. Pesa 11 este árbol. Entonces el tema acá es poder tener una herramienta que nos permita hallar los árboles recubridores de peso mínimo dado un grafo. Entonces acá es donde entra a tallar lo que es el algoritmo de Kruskal, que es el algoritmo que vamos a ver nosotros y que vamos a ejecutar sobre un grafo conexo para poder hallar su árbol recubridor de peso mínimo. El algoritmo de Kruskal permite obtener, dado un grafo conexo G,
con un conjunto de vértices B y un conjunto de aristas A, el grafo conexo G' con un conjunto de vértices B' y un conjunto de aristas A', que es el árbol recubridor de peso mínimo de G. Entonces, ¿cómo corremos este algoritmo? Bueno, tenemos un paso base, ¿tá?, donde queremos construir el grafo G' y para eso tenemos que obtener los vértices B' y las aristas A'. Los vértices B' es muy fácil. Siempre cuando arranquemos a armar el grafo, los vértices B' van a ser los mismos vértices del grafo G, o sea, B' es igual a B. Y el conjunto de aristas va a estar vacío. Así vamos a arrancar. Y luego, en los pasos iterativos, con algún criterio, vamos a ir agregando aristas del grafo G, ¿tá?, y mientras G' no sea conexo aún, tomamos una arista X, la de menor peso de A, que aún no haya sido considerada, la agregamos temporalmente en el grafo G', y si no forma un ciclo simple, la dejamos en G', es decir, pasa a formar parte del conjunto A', y ya tenemos una arista que va a pertenecer al grafo G'. ¿Tá? ¿Cuántas veces hacemos esto? Y lo vamos haciendo, vamos eligiendo aristas mientras G' no sea conexo. Cuando en algún momento agregamos una arista y a partir de ese instante G' nos queda conexo, estamos en el paso final. Cuando G' nos quedó, la última arista que agregamos hizo que G' quedara conexo, entonces ya sabemos que G' con el conjunto de vértices B' y el conjunto de aristas A' que acabamos de hallar es el árbol recubridor de peso mínimo del grafo G. Esto es lo formal. Vamos a ver a través de un ejemplo cómo es que hay que aplicar el algoritmo de Kruskal. Ejemplo del algoritmo de Kruskal. Tenemos un grafo que es el que vemos aquí arriba. Es el grafo G con un conjunto de vértices B y de aristas A. Los vértices los tenemos aquí y las aristas las tenemos aquí. Y lo que tenemos que llegar es a generar el árbol recubridor de peso mínimo, que va a ser un grafo G' con un conjunto de aristas B' y un conjunto de vértices B' y un conjunto de aristas A'. Entonces, B', como digo yo, estamos en el paso base, es muy fácil de hallar, es igual a B. B' va a ser igual a B. Y nos queda ya acá el primer bosquejo de lo que va a ser G', pero no tenemos ninguna arista aún. Ahora tenemos que empezar a agregar aristas con un determinado criterio, de manera tal que lleguemos a hacer que todos estos vértices que ahora están sueltos, están disconexos, se transformen en un grafo conexo, y con un determinado criterio que nos asegure que ese grafo al que llegamos es un árbol recubridor y de peso mínimo. Entonces lo primero que tenemos que hacer es tomar las aristas de G de menor peso. Vamos a marcarlas. BD, CE y FE. Pesan 1. Son las que pesan menos. Entonces podemos tomar cualquiera de estas y irlas agregando en el grafo G' a ver si nos sirven. Vamos a tomar BD por un tema arbitrario. La marcamos. La ponemos ya en nuestro conjunto A' y ahora la ponemos en nuestro dibujo. BD no nos genera ningún ciclo simple, la podemos dejar, no nos genera ningún ciclo. Pero el grafo sigue siendo disconexo, por lo tanto tenemos que seguir buscando aristas. ¿Cuáles vamos a elegir? Las de menor peso que aún no hayan sido consideradas. Tenemos marcadas dos en rojo. Vamos a elegir la CE, podemos haber elegido cualquiera de las dos, la CE o la EF, vamos a elegir la CE. La marcamos, la agregamos al conjunto A' y la ponemos para probar en CE. No nos genera ciclos simples, puede quedarse, se va a quedar, pero sigue siendo disconexo el grafo, por lo tanto tenemos que seguir buscando aristas. Entonces, ¿cuáles vamos a buscar? Las aristas de menor peso que aún no hayamos considerado. En este momento la de menor peso no considerada es la que está marcada en rojo, que es EF. Entonces la tomamos, la marcamos y la colocamos en el grafo. No nos forma ciclos simples, o sea que la dejamos. Pero ¿cuál es el tema? Todavía está disconexo el grafo, aunque veamos que ahora ya tenemos tres componentes disconexas. Antes estaban todos desconectados, todos los vértices.
O sea, como que va tomando más forma G'. Bueno, ¿qué es lo que tengo que hacer entonces si sigue disconexo? Ir a buscar aristas de menor peso que aún no ha sido considerada. Las de 1 ya las consideré todas. De 2 no hay ninguna. Entonces paso a buscar las de 3. En particular hay una sola de 3, la marcamos allí con rojo, que es de E. Entonces no nos queda más remedio que intentar considerar esa, a ver si nos serviría. Entonces la marcamos como considerada, la ponemos en el grafo para probar y bueno, no nos genera ningún ciclo simple, por lo tanto la dejamos. Ahora, G' es conexo y no, casi es conexo. Hay una gran componente aquí, pero A todavía está separado, es una componente disconexa separada. Todavía tenemos que seguir yendo a buscar aristas de menor peso que no hayan sido consideradas en G. Ya consideramos las de 1, de 2 no había ninguna, consideramos la de 3, la única que había, de 4 no hay ninguna, de peso 4, de peso 5 no hay ninguna, hay de peso 6. Marquemos las de peso 6, que son DF y DC. Esas son nuestras posibles candidatas. Entonces, aquí ya les adelanto, vamos a tener un problemita. Igual, vamos a considerar cualquiera de esas dos, en particular DC, vamos a considerarla, vamos a suponer que ahí con lo punteado que estoy poniendo a DC, ¿qué sucede si pongo DC? Me genera un ciclo simple, DCED, un ciclo que no repite vértice, a no ser el propio vértice que genera el ciclo, ¿no? Esa es la definición de ciclo simple. Entonces, como nos genera un ciclo, no la podemos dejar, no la metemos en el conjunto A', pero sí la marcamos como considerada. Como todavía sigue siendo disconexo el grafo, tengo que ir a buscar otra lista de menor peso. ¿Cuál es la lista de menor peso no considerada en este momento? La que está marcada con rojo, la DF. Bueno, vamos a marcarla como considerada y vamos a probar de ponerla en el grafo allí en punteado de F. ¿Qué sucede si pongo DF? Nos genera un ciclo simple. Entonces no nos sirve D, porque nos genera un ciclo simple, la dejo marcada como considerada, pero no la pongo dentro del conjunto A'. Como todavía sigue siendo G' disconexo, tengo que seguir buscando aristas. ¿Cuáles tengo que buscar? Las de menor peso que no han sido consideradas. Ya consideramos las de peso 1, de peso 2 no había, consideramos las de peso 3, no había ni de peso 4 ni de peso 5, consideramos las de peso 6, en particular esas ninguna nos sirvió. Bueno, tenemos que ir ahora por las de peso 7, que hay una, la AB, vamos a marcarla ahí, ¿está? Entonces vamos a tomarla para considerarla como una posible arista de G'. La marcamos como considerada, ya la voy agregando a prima porque nos va a quedar en A' y la pongo para probar. En AB la ponemos, no nos genera ciclos simples, pero ¿qué es lo que sucedió ahora? El grafo quedó conexo, G' quedó conexo. Como G' quedó conexo, ¿tá? Ya estamos en el paso final. Yo no preciso, aunque hay aristas todavía en G que yo no consideré, no preciso ir a G a seguir buscando aristas porque el grafo ya me quedó conexo. Como me quedó conexo me detengo y por lo tanto la figura que estamos viendo aquí de G', el conjunto de vértices G', que lo definimos de entrada, y el conjunto de aristas A' que está aquí, son el árbol recubridor de peso mínimo de G, que en particular en este caso pesa 13. Pero lo importante es eso, aplicando el algoritmo este de Kruskal, hay que ser muy formal, no comerse ningún paso, uno logra llegar a construir fácilmente un árbol recubridor y que particularmente es el de peso mínimo.